Voz Nocturna es un espacio independiente. Radio América en ningún momento comparte las opiniones emitidas en este programa. Si deseas saber, opinar, debatir y hacerte escuchar, estás en el lugar correcto, a la hora correcta. Ya estás a punto de escuchar Voz Nocturna, un espacio de opinión y debate. Voz Nocturna es un programa con sentido crítico. Ahora mismo comienza Voz Nocturna en Radio América, 780 amplitud modulada. Bueno, muy buenas noches. Tenemos el agrado en el programa del día de hoy de Voz Nocturna de tener al licenciado y expresidente de la República, don Rafael Ángel Calderón Fournier, el cual nos va a hacer una vistada desde su punto de vista como un ciudadano más, como un costarricense más y también como un expresidente de la República sobre el qué va a ser de Costa Rica políticamente hablando en los próximos 15, 20 años. Muy buenas, don Rafael Ángel, un placer tenerlo aquí con nosotros. Don Luis, muchas gracias, qué satisfacción poder estar acá y que nos puedan escuchar miles de costarricenses a través de Radio América y que podamos tener una conversación franca sobre lo que se está viendo en el país, sobre cómo se ve el futuro. Puedo hablar con una gran tranquilidad y gran objetividad. Usted sabe que yo no estoy participando en la campaña electoral, más en este momento no pertenezco a ningún partido Voz político. Nocturna. Entonces no me mueve ninguna pasión de los que está ocurriendo en este momento, a mes y medio ya de las elecciones nacionales, sino el interés simplemente de dar mi opinión como ciudadano conocedor de los asuntos públicos y hablarle a usted y expresarle pues desde luego la preocupación que uno siente. ¿Preocupación de qué? Preocupación fundamentalmente de ver esta atomización que se está produciendo en la política nacional. Yo estaba muy esperanzado hace unos meses que con la candidatura del doctor Hernández se iba a lograr una polarización entre dos movimientos serios, por un lado Liberación Nacional, por otro lado el doctor Hernández encabezando a los socialcristianos, y entonces iba el país otra vez a entrar en la posibilidad de un bipartidismo fuerte, respetando por supuesto otras corrientes y otros grupos que estarían ahí presentes, pero donde juntos los dos movimientos que hemos gobernado el país por muchos años podíamos ponernos de acuerdo en temas fundamentales. Yo creo que el país no está en estos momentos para que alguien pretenda gobernar solo. Aquí se requiere realmente un gobierno de unidad nacional, ponerse de acuerdo en los temas fundamentales que requerimos para proyectar este país hacia el desarrollo. Don Rafael Ángel, hablábamos, ahora que habla de atomización, un criterio personal, creo que también dentro de la política se ha perdido el liderazgo porque no resisten algunos líderes, llamémoslo así, dentro de los partidos ya tradicionales o los que han gobernado los últimos 30 años, no quieren luchar por ir avanzando poco a poco dentro de las mismas estructuras, por X razones se salen y hacen nuevos partidos políticos y eso atomiza más a la población, porque entonces ya no sabemos si somos o azul y rojo, blanco y verde, sino que ahora nos están tirando a la izquierda o a la derecha o al centro y la gente más bien se está enredando más en esa concepción de qué es y para qué sirve un partido político dentro de la democracia. Esto que usted plantea, bueno, ¿a qué se debe esto también? Mire, no podemos decir que no hemos cometido errores. Nocturna. Claro que hemos cometido errores los que hemos estado al frente del gobierno. Claro. Pero también ha habido muchas cosas sumamente positivas. Ahora, ¿dónde están los errores? Yo creo que hemos abandonado las luchas, los últimos 3 gobiernos especialmente, han abandonado las luchas por el Estado Social de Derecho. Y si algo nos ha dado paz social en nuestro país, ha sido precisamente la creación del Estado Social de Derecho, que se inicia con el gobierno de mi padre
y que posteriormente también don Pepe Figueres y el Partido Liberación Nacional luchó por él, a la par de los sectores calderonistas que nunca dejamos de luchar por el Estado social de derecho. Este es el Estado que le permitió a la gente una gran movilidad social, que le permitió a la gente oportunidades de superación y de surgir, que le permitió a la gente tener los niveles de salud que tiene hoy en día el mundo desarrollado, que le permitió a la gente acceder realmente a la educación en todo nivel, y bueno, que le permitió a la gente vivir dignamente. Cuando me dicen a mí que ya más de 300,000 familias han recibido el bono gratuito de la vivienda, ley de mi gobierno, y que viven gracias a Dios en una casa digna, era la satisfacción que uno siente realmente por dentro. 1,5 millones de costarricenses viviendo dignamente gracias a una ley del gobierno mío. Eso me hace sentirme muy orgulloso. Pero bueno, se han abandonado esas luchas. Yo espero que quien gane las elecciones tenga muy claro el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, dentro desde luego de un respeto a la democracia y a las libertades. Por otro lado, ha habido también una campaña de algunos medios de comunicación, especialmente el periódico Los Ricos, dedicados a desprestigiar a toda la clase política, me imagino para que ellos tengan más poder, aunque podría resultarles más bien nefasto el haber entrado en este ataque sistemático de 20 años contra toda la clase política nacional. Eso ha producido también en los ciudadanos un malestar. No podemos decir que andamos muy bien, pero tenemos que ver también que tenemos un país estable, un país que va en crecimiento, que hay una estabilidad importante en la inflación, que tenemos un nivel de desempleo bajo, que hay que ver cómo resolvemos el problema de quienes todavía no tienen empleo, pero un país que necesita más bien el incentivo para crear mucho más fuentes de trabajo, mejores fuentes de trabajo, para darle oportunidad a las nuevas generaciones. Pero yo no estoy viendo un país en caos, como algunos quieren hacerlo ver, y realmente no hay motivos para que la gente se sienta tan desmotivada perdonando la redundancia, en la política nacional, donde encuentra usted que casi la mitad de la población se está en este momento absteniendo de participar o absteniendo de dar el apoyo a alguno de los grupos políticos, ¿no? Don Rafael Ángel, la gente en la calle habla y dice que no importa el que llegue, al final de cuentas hay que seguir trabajando. Y ese es un gran error. Exactamente. Creo que, y el problema también de esta atomización que usted nos indica, hablando del pluripartidismo existente del 2002 a la fecha, donde hay un crecimiento ya de una tercera, cuarta fuerza, pero quinta y sexta y séptima. Sí, y todas provienen casi siempre del partido al cual usted alguna vez representó, por la cual usted llegó a ser presidente, y comienzan pero el más grande, la división más grande más bien viene de Liberación, ¿verdad? Es decir, de las elecciones anteriores, no de la de ahora, pero de las fuerzas anteriores el que más creció fue el PAC. Hoy en día no, hoy en día están creciendo a la par de Liberación, el Frente Amplio y el Movimiento Libertario. Muchos han dicho que el PAC es de Liberación y el Movimiento Libertario provienen de la parte liberal del social cristianismo. Pero, ¿qué pasó? ¿En dónde? No hablemos de lo que todo mundo está hablando y siempre será trillado de la corrupción, que ya es una cuestión mía, una cuestión muy personal. Lo veo una trama política hacia su persona y hacia otro presidente. Bueno, en el caso mío fue una cosa de loco. Nosotros hicimos un libro que se llama Sin Derecho a la Ley, que ahora voy a permitirme darles un ejemplar. Muchas gracias. Donde contamos todo, donde se ve la trama clarísima y la persecución, y donde además, Luis, hemos señalado con nombres y apellidos todos los detalles.
y en un año nadie nos ha desmentido. Es decir, porque imagínese usted que, bueno, yo recibí un dinero, siempre lo he dicho, sí, efectivamente, yo recibí un dinero trabajando como abogado. Ese dinero me llega 9 años después de haber dejado la función pública, pero me juzgan como si fuera funcionario público. Es decir, una locura, pero para llegar a eso tuvieron que violar toda la Convención Americana de los Derechos Humanos y violar una serie de leyes y de la propia Constitución de la República de Costa Rica. Acaba de salir hace poco un pronunciamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, que habiendo analizado y estudiado todo el proyecto Finlandia, llegaron a concluir: los equipos son de la más alta calidad, la caja no se perjudicó en nada, no hubo sobreprecio, no hay responsabilidad patrimonial de los funcionarios de la caja que participaron en el proyecto Finlandia. O sea, más claro. Y esto nos da ahora grandes posibilidades de ir a anular esa sentencia y dejar claras las cosas para la historia. Y si no es por esta vía, pues yo sí tengo demandados a todos y denunciados a todos los que me hicieron esto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ya el tema algún día llegará a la Corte de Derechos Humanos. Y creo, don Rafael Ángel, que fue sencillamente hasta el día de hoy, como pero le eso insisto, influyó. Yo le diría que la unidad, que fue uno de los grandes partidos de este país, ¿cómo se debilitó? Bueno, yo creo que el gobierno de Pacheco tuvo mucho poder. Los escándalos de corrupción y cómo los creó y las mentiras que la prensa le dijo a este país, que algunos sectores de la prensa le dijeron a este país. Y después también, pues que obviamente la unidad no presentó en el pasado candidatos de fuerza, gran peso, de fuerza, y todo eso pues nos llevó a prácticamente el partido bajar a la mínima expresión y crecer otros movimientos políticos. Claro, don Rafael Ángel, disculpe que lo aquí creo yo que la unidad iba en crecimiento hacia esa formación de líderes, que ya estamos hablando de un partido, el más antiguo, 1953, Liberación Nacional, que tenía 30 años, 40 años de diferencia con la Unidad Social Cristiana, y más bien en un ritmo acelerado, creo yo, venía atrás haciendo, por parte de la dirigencia, con usted a la cabeza, ya la formación de nuevos líderes. Entonces siento yo que, aquí yo lo voy a hablar con nombres y apellidos, a don Óscar Arias no le servía la reelección, tener al hombre de peso de la historia junto a él riñendo por una nueva presidencia. Que yo no quería. Exactamente. Pero, efectivamente no le servía, de eso no hay duda. Ahora, nosotros si bien teníamos en aquel momento 30 años menos que Liberación Nacional de creados, la verdad es que la Unidad Social Cristiana se nutrió fundamentalmente del calderonismo. Y el calderonismo era más antiguo que Liberación Nacional, porque el calderonismo surge en este país en el 38 con la candidatura de mi padre y con el gobierno más extraordinario que ha tenido este país, que revolucionó a Costa Rica con la gran reforma social. O sea que más bien había salido 13, 14, 15 años antes de Liberación Nacional, ¿no? Sin embargo, bueno, eso desgraciadamente sucedió. Y uno dijera, bueno, se sucedió para que surgiera algo mejor, que carambas, que el país se beneficie. Pero ahora yo creo que estamos en una encrucijada muy seria. Me parece que la actitud de alguna gente de que no importa que el que llegue, yo creo que sí debe importarnos quien llegue, que tenga un pensamiento muy claro de defensa de la libertad, de la democracia y de la justicia social, tres baluartes fundamentales de este país, y que tenga la capacidad también para llamar, y repito, y lograr una serie de acuerdos nacionales. Esto no está para gobernarse un solo partido, no puede hacerlo solo, necesita la ayuda. Mire, yo goberné con 30 diputados. Voz Nocturna. Era la fracción de gobierno, nada menos. Había liderazgo, había fuerza. Sin embargo, yo permanentemente
dialogué y me puse de acuerdo en temas claves con Liberación Nacional. Y cuando fui oposición, siempre dialogué, peleábamos cuando había que pelear, pero también nos poníamos de acuerdo en temas fundamentales que el país necesitaba. Don Rafael Ángel, creo yo también, ahora hablando de este tema, hace un par de semanas tocábamos con un especialista que, bueno, se fue del Partido de Unidad Social Cristiana, ahora está en un nuevo partido, Centro Social y Democracia, creo que se llama, don Emilio Arias, un joven de 36 años. Él nos decía que el problema es que antes, en la Unidad Social Cristiana, que siempre fue oposición, por lo menos en la mayoría de los últimos 30 años, siempre hubo un líder, y cuando llegó a la presidencia, aunque no tenía una mayoría absoluta, en la Asamblea Legislativa siempre hubo un líder, siempre supo negociar con la oposición en aquel entonces, y que ahora lo que ha faltado es que al haber mayoría de partidos o muchos partidos difuminados en la Asamblea, no hay ese liderazgo, no viene desde Casa Presidencial un liderazgo fuerte que digan, bueno, aquí vamos a negociar por el país, y pareciera que eso es lo que entiende la gente, negocian para ellos y no para todo el Estado costarricense. Bueno, eso es lo que algunos han querido decir, eso es lo que la prensa se encarga de esto. Es decir, en el mundo entero, usted ve cómo los dirigentes políticos se reúnen y se ponen de acuerdo. De pronto uno dice, ahí fueron los líderes republicanos del Senado y del Congreso a la Casa Blanca a hablar con Obama, a ponerse de acuerdo. Ahora Angela Merkel en Alemania hace un gobierno de coalición, o usted ve a los conservadores y liberales en Gran Bretaña reunirse para ponerse de acuerdo. Bueno, esa es la democracia. Sí. Eso es lo que tiene que suceder. Usted ve ahora al presidente Peña Nieto en México poniéndose de acuerdo con la oposición para reformas fundamentales para su país. Por Dios, eso es lo que nos está haciendo falta aquí en Costa Rica. Y bueno, Dios quiera, y repito, yo espero que el próximo presidente tenga la habilidad para lograrlo. Don Rafael Ángel, bueno, en las encuestas ahí vemos a un José María Villalta muy cercano de Liberación Nacional partido, se puede decir que en 2 o 3 no logra Johnny Araya no logra agrupar a todas las fuerzas vivas dentro de Liberación Nacional, pero usted entró a gobernar el país con 41 años, si no más me recuerdo, usted me corrige. Don José María Villalta tiene 36 años, se le ha criticado mucho la parte de la poca experiencia política, que no supo ni negociar con el señor Arguedas del sindicato que se fuera, no existe en él, tal vez, dicen los politólogos, esa fe hacia el libre procedimiento, ¿verdad? Ese proceso que se tiene que llevar en Costa Rica, si no es yo digo esto y punto. Es la edad de un político, usted y su experiencia, ¿es importante o no es? La edad es más importante la experiencia que la edad. Usted puede llegar a los 60 años y no ha tenido nunca experiencia política y entonces ahí puede fallar. Yo llegué muy joven, pero bueno, yo había sido director del Seguro Social, había sido diputado y presidente de comisiones en el Congreso, fui el canciller más joven, no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Después dirigí la oposición durante 8 años en los gobiernos de Luis Alberto Monge y Oscar Arias. Y entonces llego al gobierno ya con modestia aparte, con mucho bagaje político. Y bueno, me vengo preparando con un grupo de gente, y yo le exponía al país quién era mi equipo de gobierno. Es decir, la gente sabía muy claramente quiénes eran las personas que iban a conformar el equipo económico de un gobierno mío, el equipo social, quién venía dirigiendo nuestros grupos de estudio en educación, en vivienda, en salud, y fue la gente que me ayudó a gobernar. Entonces yo creo que lo más importante es la experiencia, antes que la edad. Es decir, yo a muy corta edad tenía muchísima experiencia, aparte de que había nacido en la política, ¿no? Claro. Don Rafael Ángel, y ya también creo yo, el problema de los que hemos nacido detrás de grandes líderes en la política,
o que hemos vivido viendo a esos líderes, es que como que no queremos, parte de la idiosincrasia del tico es como darle la espalda a las personas con más experiencia. De una fecha para acá, creo que de los 80 para acá, Costa Rica ha cambiado también la sociedad en pensamiento. Y vemos a políticos que dicen, a mí que don Rafael Ángel no venga a hablarme, yo no le voy a preguntar nada. ¿Y por qué? ¿Por qué se está dando esta situación? Es lo que venimos hablando, es decir, aparte de los errores que todos hemos cometido, son 20 años de la prensa, especialmente, repito, el periódico de la oligarquía, atacando terriblemente a toda la clase política nacional. Entonces la gente cree que las cosas están muy, muy mal y realmente en este país las cosas no están mal. Es decir, tenemos problemas que hay que resolver, tenemos cómo mejorar, pero por Dios, tenemos un país con unos niveles de salud, con unos niveles de educación, con oportunidades en crecimiento económico, un país estable, es decir, una inflación baja hoy en día, nos hace falta infraestructura, hemos estado creando algunos problemas cada vez que hay una concesión. Yo vengo llegando ahora de Panamá, que nos ha pasado por encima, ya ellos van a tener metro, todas las carreteras de ellos son a 4 vías, los puertos maravillosos, ahora la ampliación del canal, y todo esto se ha dado concesión. Sí. Y ahí ha funcionado, y uno llega al aeropuerto y hay 36 mangas para recibir 36 aviones, y en el nuestro hay 9. O sea, no sé qué nos pasa. Es decir, yo cuando firmé la ley de concesiones dije, qué maravilla, en 10 años vamos a tener todas las carreteras, han pasado 20 y todavía. Voz nocturna. Con costo se logró hacer la de Caldera, y la gente critica a la concesionaria, y que nadie a criticar es a los gobiernos, incluido el mío, que fuimos lo que les dimos los planos. O sea, ellos lo que hicieron fue lo que el gobierno les dio, no fue que ellos inventaron hacer la carretera así. Debimos haber hecho ya una carretera 4 vías, ¿no? Lo mismo tendríamos que tener ya las 4 vías hasta la frontera. Pero bueno, es decir, esos son los problemas que se nos vienen presentando. Y yo pienso que si a la gente se le hiciera una encuesta de qué pensaría de empresas como Riteve, como Autopistas del Sol, creo que la mayoría, si me logro equivocar, en un 90%, van a decir que gracias a Dios y a que políticos tuvieran esa visión de una Costa Rica diferente, es que ahorita podemos disfrutar de carreteras tal vez no tan contaminadas como otros países, gracias a Riteve, que ha logrado sacar mucho vehículo. Mire, alguna gente criticaba a Riteve. Yo decía, pero Riteve lo que hace es cumplir con lo que el gobierno le pide, que deben ser los requisitos para circular. Y yo creo que he hecho un gran trabajo. Yo coincido con usted plenamente. Y yo creo que cuando uno viaja por la carretera Caldera, comparado con lo que había, uno dice que maravilla lo que tenemos hoy en día. Lástima que el gobierno no lo hizo 4 días. Pues el gobierno es el causante de esto. Don Rafael Ángel, volviendo a no este gobierno, digo, los el Estado como hemos pasado por ahí. Volviendo al tema de una institución creada por su padre, que usted fue director de ella, donde, bueno, se crea también el problema hacia usted. Y que ahora la propia institución dice exactamente, que no ha habido daño alguno. Es correcto. No lo hubo. O sea que la Caja compró equipos de la más alta calidad mundial, porque Finlandia produce maravillas en tecnología. Los Nokia, por ejemplo, son finlandeses. Es decir, y los compró a 10 años plazo, sin intereses y al precio normal. Entonces, y a ese punto iba, ¿no es el problema más bien una cuestión que el expresidente del 2006 al 2010 entra en su plan de escudo a ingresar mucha gente en cargos administrativos? Porque ahora es recurrente, todos los... El problema más grande que tiene la Caja, y yo coincido con usted plenamente, fue que le crearon 11.000 plazas nuevas, la gran mayoría administrativas, en el gobierno último de don Oscar Arias, y eso es lo que ha creado problemas. Sin embargo, yo quiero reconocer que este gobierno, esta administración, logró poner en orden ya finanzas.
que desgraciadamente en perjuicio de cierto servicio, ¿sí? Pero bueno, había que hacerlo. Ahora necesitamos un gobierno que tenga la valentía de decirle a la empresa privada, mire, ya vamos a subir un poco las cuotas. ¿Para qué? Porque vamos a atacar el problema que está viviendo ahora la seguridad social en cuanto a esas largas filas de espera. Meses para que usted lo atienda un especialista, meses para las operaciones, cuando usted tiene los quirófanos desocupados toda la tarde y noche, cuando usted pudiera contratar más horas de cirujanos y poder salir de las presas, cuando usted pudiera dedicar los hospitales México, Calderón Guardia y San Juan de Dios a las grandes especialidades, y las hernias y pequeñas cosas, usted tienen que operarlo de una hernia, lo mandan para Heredia, lo mandan para La Juela, lo mandan para Guapiles, que está cerca de San José, el nuevo de Cartago, que esperemos tener un hospital nuevo a muy corto plazo. Bueno, corto plazo en una institución que tiene 70 años de creada, con 72 años, de corto plazo pueden ser 3 años. Bueno, y vemos a Links también, que ya creó su propio hospital del trauma. También. Entonces, hay cosas que hay que corregir en la institución, y si se requieren recursos, hay que inyectarle los recursos. A mí, comentando con un compañero de universidad, me decía que yo era muy neoliberal, porque yo le decía a él que la caja es momento, todo en la vida tiene que ir progresando, y como decían mis profesores, el derecho a veces junto a la sociedad se va a ir rezagando, y todo en este país se ha ido rezagando porque seguimos creyendo que el país se tiene que quedar en 1940 en lo que son garantías sociales. Entonces seguimos cargando a los patronos, valga la redundancia, de cargas muy fuertes, y donde los empleados, desde una educación básica, le inculcamos al niño que tiene que trabajar porque usted va a recibir un tanto porcentaje de seguro social y a los años una pensión, pero no le inculcamos esa mente de, pero preocúpese también si usted fuera ese empresario, todas las cargas sociales. Yo le decía a estos compañeros, ya es hora que el seguro tiene que pasar, nosotros como empleados en algún momento, a garantizar un poco más, porque no podemos seguir pensando hace 60 años, 70 años. Bueno, me llevé una crítica muy grande de este compañero diciéndome que nada que ver. A lo que voy, don Rafael Ángel. Discrepamos usted y yo un poquito. Yo sí creo, mire, yo creo que las cargas sociales que hemos tenido tan se han podido soportar que la empresa privada tiene grandes utilidades en este país. ¿Cuál ha sido la ventaja de Costa Rica sobre otras naciones? Los recursos humanos. La gente aquí es más eficiente, más capaz. Yo mismo le estaba diciendo ahora, bueno, pero es que si hay que salvar el seguro, habrá que subir las cuotas. Y bueno, de patronos, y tal vez haya que tocar algo del trabajador, ¿verdad? Porque creo que el trabajador también, la última gran concertación nacional que se hizo en el 98-2000, la ley del trabajador, bueno, ahí vemos 6,000 millones de dólares que tiene el Estado en bonos de provenientes de todos los trabajadores, que en algún momento los trabajadores dijeron, como a mí me van a tocar lo que a mí me tocaba de cesantía y todos estos números, que al final de cuentas cada 5 años pueden retirar un monto. Bueno, y ahora lo que tenemos que aprovechar es esa cantidad de dinero para financiar una serie de obras nacionales. Ahora se hablaba de la carretera San Ramón, puede financiarle estos fondos perfectamente. Tenemos dinero para muchas cosas de infraestructura que nos están haciendo falta y que hemos quedado, ahí sí yo siento que hemos quedado rezagados en infraestructura. Don Rafael Ángel, el candidato José María Villalta, él dice en su plan de gobierno que va a procurar una ley para subir el tope de cesantía en la empresa privada y pública, que no haya tope más bien de cesantía. Usted, en la experiencia como hijo del creador de la institución, como director de la misma institución y expresidente, ¿no es un poco peligroso ir tendiendo más bien, en vez de crecer, irse hacia atrás en cuanto a toda esta cuestión de garantías sociales? No, probablemente el sector público no tenga cómo financiar esto en este momento, no lo tenga cómo financiar.
Pero el sector privado perfectamente podría pagarlo. Además hay muchas empresas que pagan anualmente el auxilio de cesantía. Voz nocturna. Permanentemente, sin número de años. Entonces, aquí, por ejemplo, yo siempre lo he pagado así. Y creo que es algo importante. También es que, como dice usted anteriormente, la prensa, los oligarcas han venido manejando esto durante 20 años, descargando contra la clase política. Bueno, y ahora les puede salir un izquierdista que puede acabar con toda la empresa privada en el país, ¿no? Y que les puede ir peor. Basándonos en la obra social de su padre y la obra que usted hace como expresidente, ahora están partiendo a Costa Rica en derecha e izquierda, una derecha extrema con don Otto Guevara y dicen que una izquierda extrema con don José María. Como expresidente, don Rafael Ángel, ¿qué hay que hacer? ¿A qué hay que meterle mano al próximo presidente que diga, bueno, costarricenses, esto va a doler? Como decía el doctor Hernández, hay que meterle el bisturí, va a doler, pero tenemos que ir hacia... Mire, el próximo gobierno tendrá que pelear fuerte por fortalecer el Estado Social de Derecho, que los últimos 3 gobiernos lo han olvidado. Eso es muy importante. Tendrá que llamar a gran parte de la oposición a cogobernar para poder sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué necesitamos? En infraestructura vamos a reformar concesiones, vamos a reformar la Sala Cuarta, porque no puede seguir la Sala Cuarta gobernando este país. Es decir, ellos están electos ahí por la Asamblea Legislativa, nominados para defender nuestros derechos constitucionales, no para ocupar el puesto de los diputados y del presidente de la República. Eso es muy importante. Es decir, habrá que reformar esto. Tenemos que decir, bueno, la seguridad social ha sido vital para este país. Las finanzas andan bien, el régimen de pensiones está bien, hay que hacerle unos ajustes, vamos a hacérselos y vamos a buscar una solución a la problemática que tiene hoy en día el seguro, lo que yo le hablaba a usted, de las largas esperas, de las filas, de los atrasos en las cirugías. Eso es perfectamente arreglable. Digo, no, los quirófanos fuera de emergencias nada más que vayan a operar están vacíos después de las 3 de la tarde y usted tiene todo armado ahí. Es cuestión de tener la gente, tiene usted todavía muchos médicos que no tienen plaza y que pudieran ayudar muchísimo al problema de las largas esperas. Bueno, identificar los problemas muy específicos que tenemos que darle de impulso a la empresa privada para que se creen, desde la pequeña, la mediana y la grande, para que se creen las fuentes de empleo que están haciendo falta. Pero esto hay que hacerlo por acuerdo nacional, no lo puede hacer solo el gobierno. Claro, porque si seguimos trabajando como estamos, de que yo soy ahora el líder y no tuvo el liderazgo para sentarse con la oposición en su momento, porque ya no va a ser una oposición de un partido político, van a ser oposiciones de 4 y 5 y partidos pequeñitos que van a ver dónde se acomodan. Hay que hacer una reforma al reglamento legislativo también. En un momento que usted tiene 45, 50 diputados a favor de un proyecto y 3 o 4 se lo bloquean y no dejan que se vote. Eso no puede continuar. En el caso, muchas personas dicen en la calle, pues por lo que uno escucha, que también la Fiscalía General ya no debería ser tan política, porque viendo el caso suyo, el caso de don Miguel Ángel, fue completamente de un color. Se atropellaron todos sus derechos y se siguen atropellando derechos. Uno ve casos con fiscales que no hacen su trabajo. La Fiscalía debería ser apartada, por lo menos en parte, de lo que es el poder político que yo creo que el gran problema que ha tenido la Fiscalía es que han fallado quienes han designado a los últimos 2 fiscales a mi juicio. Terriblemente. Pasamos de un hombre con un deseo de protagonismo y como se le subió a la cabeza, era un desconocido, de pronto llega ahí
y ya le dan guardaespaldas, choferes y carros y eso, y se le va la cabeza y quiere figurar y quiere destacar y arma esta perseguidera que armó. Y de ahí pasamos luego a alguien que a mi juicio no ha tenido la capacidad para el cargo. Por Dios, la Corte puede elegir a alguien bueno. ¿Ah? La Corte puede elegir a alguien bueno, porque la cabeza en esto es fundamental para guiar las cosas como tienen que ser. Si la cabeza falla, le falla a usted todo el cuerpo. Exactamente. Don Rafael Ángel, han dicho o por lo menos el candidato actual de la Unidad Social Cristiana, dijo cuando él quedó electo, por lo que ya todos conocemos, que se alejaran los expresidentes de la campaña. Para mí, muy personal, un error, porque creo que pase lo que pase, don Rafael Ángel Calderón Fournier sigue siendo don Rafael Ángel Calderón, ese líder que... Lo que pasa es que yo no pertenezco a esa agrupación. ¿Alejarme de qué? Pues si ya estaba alejado, ya lo habían alejado. Yo estoy alejado, retirado totalmente. Yo he dicho, mire, que yo vuelvo a participar en política, primero en un movimiento comprometido con las luchas sociales, primero que nada, y segundo, un movimiento que esté claro de que lo que a mí me han hecho es una persecución política, y no un movimiento que más bien quiere aprovechar la persecución que los enemigos nos hicieron para tratar de montarse sobre ellos para tomar el poder en un partido político. Es decir, yo ahí definitivamente no vuelvo. Y desde luego no incluyo dentro de esa gente a don Rodolfo Pizar, que es un hombre muy decente. Además es un hombre muy capaz y el hombre que está haciendo un gran sacrificio en lo personal y que desgraciadamente no ha tenido éxito hasta el momento. Es decir, que además no sé, las encuestas son tan diferentes una de otra, que cuál será la real. ¿O será que cuando se mide en ese momento la gente está demasiado voluble hoy en día? Voz nocturna. Vamos a ver si enero nos da una perspectiva de lo que nos va a ocurrir el 2 de febrero. Y creo también, señor expresidente, que va a haber un cambio radical en estas elecciones al no participar en lo que son alcaldes y regidores, porque creo que también la educación de nosotros, los votantes, ha sido mala de parte de nosotros mismos hacia lo que son participar en los partidos políticos, porque creemos que el diputado es el que nos tiene que arreglar la calle, es el que nos tiene que arreglar la acera, y en las votaciones anteriores de la alcaldía no fueron 70% de los costarricenses se abstuvieron de ir a votar. Creo que para el 2016 tienen ya los partidos que cambiar, tener otra visión, porque se quedaron sin ese trabajo de hormiga. Decía hace poco en un periódico a nivel nacional que se quedaron sin ese trabajo de hormiga. Usted ve que ahí es donde tienen que nacer los nuevos líderes para que la gente comience a conocer quién es su líder en la comunidad, en su cantón, e ir, como se dicen, de abajo para arriba, poco a poco, empujando paredes. Mira, yo creo que es indispensable que los partidos presenten para las alcaldías personas muy identificadas con la comunidad, tanto para la posición de alcalde como los regidores y síndicos municipales, ¿verdad? Eso es fundamental, si se quiere poder atraer un mayor número de votantes. Don Rafael Ángel, para ir concluyendo, no molestarlo más en su hogar ya, y un placer haberlo tenido en el programa y que nos haya recibido en su oficina. Gracias a ustedes, el placer es mío. Muchas gracias. ¿Qué espera don Rafael Ángel Calderón como expresidente? Ahora sí, porque lo han alejado, hasta los mismos periodistas lo han alejado a los expresidentes. Creo que, sigo insistiendo, una cuestión muy personal. Costa Rica es una falta de respeto que al expresidente como ser humano haya tenido los errores, como dice usted anteriormente, pero que se le respete. Bueno, lo vemos ahora claramente con las leyes que su señora esposa logró sacar de la corriente democrática en este país, donde a su papá todavía estaba ahí siendo fusilado nuevamente ante la gente, ¿verdad? El que lo sabía se quedó callado y ahí lo dejó, siendo prácticamente
una persona que hizo mucho por este país. Fueron las pasiones de una guerra civil, ¿no? Que llevó a la Junta de Gobierno de facto declararlo traidor a la patria, a la persona que más había hecho por este país en materia social. Pero mire, así nos ha pasado a los costarricenses. Hoy en día, bueno, mi padre cuando lo hacen benemérito de la patria, pues le dan el honor más grande que uno puede recibir. A don Juan Rafael Mora Porras, Voz Nocturna. hoy en día lo declaramos el héroe nacional, el libertador de Costa Rica. Y hace muchos años nuestros antepasados lo fusilaron, ¿no? Lo fusilaron. A mi padre lo mandaron 10 años al exilio. Voz Yo lo que hice Nocturna. fue un buen gobierno, nada más. No es comparable con la obra de ellos. Entonces me metieron 5 meses a la cárcel. O sea, aquí claro, después vienen los reconocimientos. Por eso le digo yo que cuando venga el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien de la propia Sala Tercera en el proceso de revisión, pues las cosas quedarán claras. Don Rafael Ángel, en el 2021, 200 años de Voz vida Nocturna. independiente de Costa Rica. ¿Cómo ve estos próximos 8 años? ¿Qué pasamos en 200 años Costa Rica? Dice una máxima científica que en la naturaleza todo se devuelve, y algunos pueden ser extremistas, están pensando en ya una guerra Voz civil en Nocturna. Costa Rica en pocos años, si esto sigue tan contaminado como dicen algunos. Pero ¿qué espera realmente para Costa Rica en los próximos Mire, años? Lo que quisiera, como le digo, es un gobierno de unidad nacional que permita llevar adelante los cambios que requerimos, que Voz permita Nocturna. llevar adelante el eliminar las trabas que se tienen para que el país realmente despegue, como estamos viendo despegar muchas otras naciones de nuestra propia América Latina. Por ejemplo, lo que está pasando en el Perú. Voz Nocturna. País que lleva un crecimiento económico sostenido de más del 5% anual. Eso es realmente extraordinario. Están todavía muy rezagados en materias de pobreza y todo. Ahí van reduciendo año con año la pobreza. Aquí, por ejemplo, me preocupa, el gobierno que más redujo la pobreza fui yo, y después de mi gobierno no se ha podido reducir. Eso no puede ser. En fin, ahí hemos fallado. Voz Nocturna. Don Rafael Ángel, la gente insiste que falta liderazgo. Bueno, ya usted nos indicó, usted va a estar dentro del partido, que sepa y que quede claro siempre desde Voz un inicio Nocturna. que su culpabilidad no fue tal, en cuanto y en el tanto que se agredieron principios fundamentales que debe tener toda persona que vaya a ser acusada en esos tribunales. Don Rafael Ángel Calderón se ve en un futuro nuevamente en la silla presidencial costarricense. No, definitivamente no. Pero sí me veo muy activo ayudando a Voz tratar de Nocturna. consolidar esa alternativa de centro social que a mi juicio requiere el país. Bueno, agradecerle al señor don Rafael Ángel Calderón que nos invitó Voz Nocturna. a venir a su casa y a su oficina a hacerle esta entrevista para el programa Voz Nocturna de Radio América. Un placer enorme al señor expresidente en que nos pudiese transmitir todas sus ideas y todos sus fundamentos de un Estado social de derecho que debe de reinar por Costa Rica, creo que por siempre, don Rafael Ángel. Eso es lo fundamental. Es decir, no nos podemos olvidar de él si queremos Voz seguir Nocturna. viviendo en paz. Don Rafael Ángel, un placer tenerlo aquí, espero que no sea la primera y la última vez. Los micrófonos del programa nuestro quedan a su disposición en cualquier Mil momento. gracias, va a ser un gusto inmenso seguir viniendo. Y ahora que hablábamos de cosas fundamentales, nada más para Voz concluir, Nocturna. si queremos fortalecer ese Estado social de derecho, tenemos que evitar las desigualdades que se están presentando con las nuevas tecnologías, con todos los avances de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué?
Bueno, porque mientras los chiquitos de familias acomodadas tienen acceso al cómputo y a toda la modernidad, eso no está sucediendo en las zonas más pobres de este país. Y nosotros tenemos que garantizarle que todo chiquito de escuela pública tenga la oportunidad del acceso al cómputo, al internet y a todos los avances científicos y tecnológicos. Si no, la brecha social se nos va a hacer más grande. Eso es muy grave. Muchas gracias al señor expresidente, licenciado don Rafael Ángel Calderón, por acompañarnos hoy en Voz Nocturna. Buenas noches. Gracias por haber escuchado Voz Nocturna, un espacio de opinión y debate. Voz Nocturna. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche aquí, por Radio América, 780 AM.